Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez en verano, tratando de hablar, conversar y analizar de esos temas que a veces en el año con la contingencia no hemos podido, y me lo tengo dando vuelta hace mucho tiempo. Y tiene que ver con las armas, con el nuevo armamento, con las nuevas tecnologías que se han visto en estas guerras que se han desatado hace ya más de 2 años, en el caso de Ucrania con Rusia, en el Medio Oriente con la inteligencia militar israelí. Está dando vuelta en el ambiente una sensación de armamentismo, armamentismo del siglo XXI. Corea del Norte prueba misiles cada 3 meses. Antiguamente le caían a los pies a Kim Jong-un y ahora no caen a los pies, sino que se ve un avance. Todo eso lo vamos a estar conversando con una de las personas que sabe bastante, argentino, desde San Isidro estamos haciendo el programa, Guillermo Laferrier, analista de asuntos estratégicos, es un analista militar, veterano de guerra de las Malvinas, ex columnista también de asuntos de defensa en el sitio nuevamayoría.com, tiene programas en YouTube. Guillermo, bienvenido por primera vez a la entrevista de Nicole Rodríguez. Hola, gracias por invitarme, Nicole. Un gusto, de verdad. Estoy a disposición. Bueno, antes de comenzar con la entrevista, les recuerdo mis auspiciadores. Sin ellos, blackout, no estamos acá. Les recuerdo Oxibiota, este producto maravilloso que elimina los malos olores. ¿Cómo los elimina? Muy fácil. Usted saca los sobrecitos que vienen acá, lo diluye en agua, según las instrucciones, y esa solución la vierte sobre el lugar que sale el mal olor. Es muy simple. Pero esta tecnología, ¿qué es lo que hace? Mata las bacterias que producen el mal olor. El mal olor solo se produce por la descomposición y esa descomposición la hacen las bacterias. Si no las mata, el mal olor va a seguir saliendo. Así es que en esta tecnología de Oxibiota desarrollada en un laboratorio en Estados Unidos, viene resumida en estos sobrecitos que es muy fácil de utilizar. Baños, cocinas, jardines, alcantarillas, donde usted lo requiera. www.oxibiota.cl. Usted ahí en la compra, directo en Oxibiota, pone la dirección de despacho. Y les recuerdo también Master Cook Casinos, esta concesión de casinos de alimentación para empresas que le soluciona a pain in the ass, un dolor de cabeza para las organizaciones y para las empresas. ¿Cómo alimento a mi gente? Hay gente que a veces ha contratado de manera directa o a esa persona que cocina y al final termina siendo un enredo y un problema porque las empresas se tienen que dedicar a hacer para lo que se constituyeron, no para estar alimentando si ese no es su rubro. Master Cook es la solución con dos grandes características: cocina casera y además la cocina in situ, o esa cocina transparente, esa cocina que usted ve cómo se preparan los alimentos. Dígales el problema que tiene, muéstrele la infraestructura, escriba ventas@mastercook.cl o simplemente a www.mastercook.cl. Nos vamos, Guillermo, de lleno a la entrevista. Te decía en la presentación que uno lee para quienes estamos encima de las noticias constantemente esta prueba de nuevos armamentos. Lo vemos también en la guerra de Ucrania con Rusia, lo vimos en el Medio Oriente. Y la última que yo leí, seguramente tú sabes más, sobre la utilización en la guerra rusa-ucraniana de drones que están siendo conectados a través de fibra óptica. Y dije, bueno, acá hay algo. Cuéntame, Guillermo, puntualmente de esos drones y qué tan novedoso puede ser para efecto de las armas que se utilizan en guerra. Ok, primero, el primer concepto que te daría es que no existen armas mágicas, ¿ok? Ni armas maravillosas que rompen con todos los esquemas y a partir de ahí no hay más nada que hacer. Eso es muy importante de tener en cuenta. Los drones que tú mencionas, atados a un cable de fibra óptica, viene a cuento de lo siguiente. Los drones se vienen utilizando
desde hace mucho tiempo, inclusive los primeros fueron empleados de manera más o menos masiva en una de las guerras fronterizas entre Azerbaiyán y Armenia, ¿ok? Pero esos drones, para ser conducidos al blanco, para que adquieran información, para lo que sea, necesitan de recibir señales a través del espectro electromagnético. ¿Qué quiere decir? A través de señales de radio u otro tipo de emisiones que llegan a un receptor que tiene el dron, ¿no es cierto? Y bueno, el dron hace lo que le dicen, ¿ok? ¿Qué pasa? Como esa señal se transmite en el espectro electromagnético, si vos tenés buenas capacidades de guerra electrónica como las que tienen los rusos, vos generás una suerte de lóbulo invisible de contramedidas electrónicas, que es, como diríamos en Argentina, un chino de explicarlo, digamos, qué es lo que sucede, pero esas señales interfieren en la transmisión de órdenes y de datos, entonces el dron cae, va a otro blanco. Por eso recurrieron a esto que no me parece que vaya a tener mucha duración, porque me Ok. parece algo complicado, de colocarle un cable, imagínate lo que te estoy diciendo, un cable que por centenares y centenares de metros se va desenrollando, transmitiendo las señales. Esto funciona más o menos, quizás algún marino que nos esté escuchando, un marino que sea submarinista, como los cables que reciben las señales los torpedos. Tienen un filo guiado, los disparan, reciben una cantidad de datos hasta cierto momento y se cortan. Bueno, eso es más o menos así con estas cuestiones. Pero es novedoso, Guillermo, y tú no le ves mucho desarrollo. Es complicado que vaya por allá en las nuevas tecnologías con el uso de drones. Pero lo que pasa, Nicole, es que nada aviva el cerebro humano como la presión de la guerra. Sí. ¿Me comprendés? Los drones que exitosamente había empleado durante algunos meses los ucranianos se vieron obstruidos porque los rusos adelantaron masivamente sus elementos de guerra electrónica y abortaron esto. Los que primeros empezaron a trabajar en este tema del cablecito fueron los propios rusos, ¿eh? E Ah, incluso hay alguna empresa en Alemania que ya en este tema. Pero de todas maneras, me parece un tema engorroso para lo siguiente, Nicole. Esto puede funcionar en drones que estén relativamente cerca del blanco donde van a emplearse. Pero si vos pensás en esos drones que se utilizan, como se ven en las películas, para que a decenas y decenas de kilómetros estén desarrollando actividades, sean de reconocimiento o de ataque o lo que sea, te imaginás que el cable muy eficiente no suena, ¿no? ¿cómo, cómo relacionamos esto con lo que le llaman la flota fantasma rusa, que ha estado cortando cables submarinos, cables de 5G, cables de fibra óptica? ¿Cómo relacionamos eso, Guillermo? ¿O no tiene nada que ver? Y eso también es un arma de guerra con esta flota. ¿Existe la flota, esta flota fantasma? Puede ser, pero también existe una flota fantasma, y te voy a ser suficientemente duro, de Occidente, porque Ah, alguien hizo volar el Nord Stream. Está, y el mismo Biden en una conferencia de prensa antes de que la guerra se iniciara, lo dijo de que si había una invasión rusa a Ucrania, el Nord Stream lo iban a volar. ok. Lo dijo Biden, hay que cuestión Sí. de buscarlo. Ahora, esa flota, ese término flota fantasma se aplica con un uso dual. Por un lado, como vos decís, para cortar cables y ese tipo de cosas extrañas, pero por el otro, la flota fantasma es mencionada a la flota de tanqueros rusa que va a aguas internacionales del Mediterráneo y hace el transbordo del petróleo que dicen los países occidentales que no le compran a Rusia, pero que sí se Claro. lo compran a través de la India o a través de esta flota fantasma, ¿sí? Claro, esos barcos con banderas extrañas que uno no sabe la propiedad del barco, de dónde viene. Bueno, hay maneras de eludir las sanciones y maneras de seguir obteniendo el petróleo. Por ¿Y, supuesto. qué son los drones bombarderos que en algún minuto estaba utilizando Ucrania contra Rusia? Yo no sé si eso es tan novedoso también, Guillermo.
no es novedoso. La guerra de Azerbaiyán entre Azerbaiyán y Armenia fue el primer indicio relativamente reciente de que esto se veía venir. Claro, no lo tomaron en serio los rusos como No. experiencia, por eso hubo un gap en el cual, después de la invasión de los rusos a Ucrania, Ucrania tuvo supremacía en este tema hasta que Rusia empezó a recibir drones por parte de Irán y empezó a fabricar de a decenas y decenas por día. El tema pasa por esto. Estos drones son aviones no tripulados, relativamente pequeños, hasta algunos un poco más grandes, que tienen una dirección hecha desde tierra por alguien, que van en una misión de exploración, es decir, van a un sector y donde ven un tipo, un blanco, el operador determina si lo va a tirar o no y lo lanza al dron sobre ese blanco. Y con una carga explosiva, que por supuesto esa carga explosiva va más allá de lo que pensamos nosotros de algo que explota, porque esa carga explosiva puede ser una carga explosiva hueca que hace que penetre un blindado, hay todo un menú de cosas por ahí. Ese tipo de cosas están, eso ha cambiado algunos procedimientos en el campo de combate, porque ahora, sobre todo para los blindados, vos ya no esperás que tu peor enemigo para un blindado, es el helicóptero de combate, un helicóptero armado con misiles para atacar a los tanques, sino que el dron es más peligroso porque es más chiquito, es muy difícil de ser percibido. Y por eso vos vas a ver que en algunas imágenes a los blindados se les coloca como un techito arriba de la torreta que tiene de unas estructuras metálicas, que la idea es desviar o causarle algún tipo de cambio de ángulo al dron en su ejecución, en su ataque al blindado. ¿Qué tan antiguo es el tema de los drones, Guillermo? El uso de los drones para los civiles parece muy moderno porque se empezaron a vender estos aparatos que son de uso civil, cotidiano, incluso los niños, pero para efectos de las Fuerzas Armadas, de las guerras y de los ejércitos, ¿desde cuándo que cuentan con drones? Desde los fines de los años 90 del siglo pasado, ¿ok? Pero lo muy importante a tener en cuenta es que muchos de los drones que son utilizados de manera militar, tanto en la guerra europea como en otros conflictos, son ese tipo de drones que vos mencionás de uso civil, a los cuales se los militariza Ah, colocándole algún dispositivo para que puedan portar algo y lanzarlo en una drone. O sea que el tema es más complicado, porque ahora con materiales relativamente muy baratos, un dron civil es barato en términos del costo de un armamento militar, vos lo podés militarizar y podés obtener determinados tipos de resultados, no destruir un tanque, pero sí tirar cargas explosivas sobre tropas de infantería. sí, yo te decía al principio del programa que en el día a día, leyendo informaciones, uno tiene esta noción o percepción de que los países se están armando, eh, pero de una manera diferente. Y quiero saber tu opinión. ¿Estamos en un momento de armamentismo en los países? ¿Qué es lo que están oliendo los países si es que efectivamente se están armando o siempre los países se están armando? A ver, siempre los países se están armando, siempre los países serios. Mi país, la Argentina, no es un país serio, así que hay que sacarlo de la ecuación. Pero Pero, están comprando F-16 a Estados Unidos. y bueno, pero está Ahora, bien, pero partimos de la nada, estimada, de la nada misma. Pero borremos el tema de la Argentina. Siempre los países van viendo la forma de rearmarse, de cambiar los equipos, ese tipo de cosas. Lo que pasó hasta antes de la guerra en Europa era que la mayor parte del gasto militar se había volcado a la cuenca del Índico y del Pacífico. ¿Por qué? Porque es la que todos los analistas ven como el lugar, como el hotspot más relevante para lo que queda del siglo XXI y hacia adelante. ¿Ok? Y lo que cambió ahí en la tendencia con esa cuenca del Pacífico y del Índico es que la masa del material que se va adquiriendo y renovando tiene que ver con capacidades navales, aeronavales, submarinas y para infanterías de marina. ¿Me comprendés? Con el estallido de la guerra en Europa,
ha habido una suerte de revival de las cosas necesarias para combatir más en la tierra, en el continente, ¿me comprendés? Pero me parece que ese es un revival pasajero. Va a terminar con esta guerra en algún momento, pero el centro de gravedad pasa por lo otro. Sí, Guillermo, ¿quién lidera el poder militar hoy? ¿Qué? Eso tenés que dividirlo, porque tenés que decir en qué poder militar. Ok, Si vos decís, no existe la super gran potencia. Uno siempre piensa en Estados no, Unidos. China para mí es un sí, misterio. No, no sé qué tanta tecnología pueden tener. Rusia, no, una decepción al inicio de la guerra con Ucrania. También te quiero preguntar de ujú, eso, desde el punto de vista del avance y la sí, tecnología. Creo que se ha puesto al día. No le resultó en un principio a Putin sí. como pensó. Pero ¿quién lidera hoy? Vos tenés que tener en cuenta esto. Hay tres grandes potencias en el mundo hoy. Las que están a la par, ahí nomás, no a una cuadra de diferencia, sino a 10 metros de diferencia en capacidades militares, son Estados Unidos y China. Ok. Mucho más atrás, pero sin dejar de ser una gran potencia, está Rusia. Pero esto estamos hablando en términos generales, Nicole, ¿ok? Ahora, si vos vas a hablar en términos de armamento nuclear, el que está a la cabeza de los tres es Rusia. Porque Rusia en los últimos 20 años, aproximadamente más de 20 años, 24, 25 años, ha modernizado todo su sistema de armamento nuclear, mientras que Estados Unidos está todavía en una etapa, como te diría, analógica, está muy atrasada. Hubo un artículo muy importante de hace un mes o dos en el New York Times donde se focalizó en ese problema y dijeron que Estados Unidos iba a necesitar más o menos 25, 30 años para modernizar su sistema nuclear. ¿Está claro? Entonces, si vos me decís quién es la principal potencia nuclear hoy en la Tierra, es Rusia sin dudas. Después viene Estados Unidos y lejos, pero creciendo, China. Ahora, Pero en capacidades, perdón, pero en capacidades en general militares, en teoría, Estados Unidos y China están ahí nomás y Rusia está más atrasada. Pero cuidado, Nicole, en estos 3 años que se van a cumplir en febrero, las únicas fuerzas militares que han adquirido capacidades y experiencias en guerras de larga duración y de alta intensidad son las de Rusia y las de Ucrania y de aquellas tropas que están como contratistas en Ucrania. El resto, en los últimos casi 30 años, se dedicaron a operaciones contrainsurgentes, que no es lo mismo. que no es lo mismo. Te voy a preguntar, pero con No, respecto, me quedo con Rusia. Te comenté que en un principio de la guerra decepcionó. No era esta potencia militar que se creía. Las dictaduras son extrañas. Uno cree siempre que son muy poderosas y muchas veces no lo son. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a un corresponsal de guerra español que estuvo en el frente de batalla y me contaba cosas impresionantes como que se encontraban restos y basura que iba dejando el ejército ruso en ciertos lugares de Ucrania con aparatos tecnológicos de los años 80 de la Guerra Fría. sí. Encontraron cassettes. Bueno, no, no combaten con cassettes, pero me refiero a que venían muy anticuados. ¿Qué pasó ahí, Guillermo? Y si es que se puso al día Rusia en estos casi 3 años de guerra, porque al parecer rápidamente se ha puesto al día, pero yo no sé qué tan al día está. A ver, yo partiría de la siguiente base. Los rusos fueron a la guerra tratando de quemar el material más viejo que tenían Ah, y dejaron en reserva lo más nuevo. En segundo lugar, es importante tener en cuenta este dato. Son datos los que te voy a dar, Nicole. Y te quiero aclarar, soy un hombre de las ideas de la libertad. No estoy del lado de Putin, ni mucho menos, pero soy como un bioquímico analizando una muestra, ¿ok? Bueno, a la semana que los rusos invadieron Ucrania, estaban sentados los ucranianos en Bielorrusia pidiendo un alto al fuego, a la semana. Entre fines de marzo y abril de ese mismo año 2022, en Estambul estaban en camino a un acuerdo de paz. Como gesto de buena voluntad de ese acuerdo de paz, los rusos retiraron sus fuerzas que rodeaban Kiev y otros sectores porque pensaban que los tipos firmaban.
el Reino Unido y Estados Unidos presionaron para que eso no sucediera, y de golpe y porrazo los rusos se vieron en una situación realmente complicada en el inicio digamos, del fin del primer semestre del 2022, y es cuando aparece eso de cómo recuperaron rápidamente los ucranianos la zona de Kharkov y en Gerson en el sur. Pero Sí. eso se paró cortito, porque los rusos, a partir de octubre de ese año, pasaron de hacer una guerra de maniobras, como había empezado la campaña, a una guerra de desgaste. Y en esa guerra de desgaste, Nicole, los rusos desde octubre del 2022 a esta parte vienen destrozando sistemáticamente todo lo que le ponen delante. Es la triste realidad. ¿Y qué pasa con la OTAN? Si comparo bueno, la OTAN no está de lleno, pero está ayudando a Ucrania, pero si comparamos la potencia y la fuerza de la OTAN Mm. versus Rusia, ¿cómo quedamos ahí? Ahí está el tema, que vos sabés que muchos economistas en Argentina me decían, vos te estás equivocando con tu análisis sobre lo que está pasando en la guerra europea porque no tenés en cuenta la planilla, de la planilla Excel con el PBI de la OTAN. Pero Claro. lo que estos niños, la economía te alcanza para muchas cosas, pero no para explicar una guerra. Lo que no tenían en cuenta estos chicos es lo siguiente. Desde fines del siglo XX hasta el 2001 y de ahí por 20 y pico de años, toda la OTAN, incluida Estados Unidos, se prepararon para guerras de corta duración y de baja intensidad. Y básicamente guerras contra insurgentes con fuerzas expedicionarias. Descartaron de plano, perdón, una guerra de alta intensidad y de larga duración en Europa. Por eso descuidaron, no tienen stock de armamento, por eso no tienen grandes cantidades de efectivos, mientras que Rusia siempre tuvo como en la cabeza de su élite que podían tener una guerra de larga duración y de alta intensidad. Por eso, al pasar una fase de guerra de desgaste, los rusos tienen lo que no tienen, y ahí los ayudan los economistas, tienen lo que no tiene la OTAN, stock. ¿Me comprendés? Y no solamente tienen stock, tienen flujo para mantener el stock. ¿Me comprendés? Entonces, ese es el problema que está teniendo. Y hay una cosita, te robo un segundo. La industria de defensa en el siglo XX y en el XXI, fines del siglo XX y del XXI, no es la de la Segunda Guerra Mundial, que como si fuera una fábrica de chacinados te podía producir miles de cosas por mes. Eso olvídate, ya no existe por varios motivos del costo, motivos de poder tener contratos que duren durante mucho tiempo. Reconvertir esa industria para que pueda producir en masa lleva años, Nicole. Claro, ahora varias cosas con Rusia. De lo que tú me explicas, Guillermo, ¿por qué entonces le compra drones a Irán? ¿Por qué le pide a Corea del Norte que le mande parte de su ejército, algunos militares? Mm. ¿Por qué la asistencia a países que se ven bastante más débiles del punto de vista de armamento? ¿Por qué pide a Wagner que lo ayude? Se supone que ellos son el gran ejército rojo, no lo sé, explícamelo. No, no, ahí te entiendo, sí, escuchame, esta Rusia no es la Unión Soviética que tenía un ejército masivo. Esta Rusia no tiene la capacidad convencional, no nuclear, que sí tenía, al menos en teoría, la Unión Soviética y aparte que estaba mucho más desplazada hacia el este, ¿no es cierto?, con todos los países que dominaba el Pacto de Varsovia, para llegar al Canal de la Mancha o el Canal Inglés, como lo quieras llamar, ¿ok? Esta Rusia, su única disuasión hacia Occidente y otros lados es la nuclear, no la convencional. En cuanto a los drones de Irán, tiene que ver con lo que hablamos al principio de que no le dieron importancia al principio de la guerra a este tema y por eso echaron mano. Con respecto a lo de Corea, tengo serias dudas, Nicole, porque hay una declaración, ya lo volvió a decir Zelensky ayer u hoy temprano, que ellos habían matado 2.500 soldados norcoreanos, pero que no podían mostrarlo como evidencia porque dice que los rusos le quemaron la cara a todos. Es muy desagradable lo que digo, pero que le habían quemado la cara. No es creíble eso. ¿Qué querés que te diga? No es creíble, porque no solamente es el tema de los cuerpos que vos podés encontrar, encontrás materiales que sean de Corea del Norte. Yo creo que es más una historia. Y un segundo.
Los rusos tienen en el frente de Ucrania entre 750 y 800 mil hombres. Con toda la furia, si hay, que puede ser, pero no hay nada fehaciente que lo ratifique, 10.000 soldados de Corea del Norte. Es nada, Nicole. Quizás sea más político que otra cosa. Ahora, a lo que estamos hablando de Rusia, ese poderío nuclear, a eso es lo que tanto le teme Europa, ¿no? Puntualmente a eso. Pero, Europa le pero, teme, sí, pero por supuesto, yo quiero compartir contigo. sí. Yo estuve en Europa hace algunos meses atrás. Tuve algunas conversaciones, esas sensaciones que van quedando. Europa le teme a Putin, Europa le teme a Rusia. Me imagino que por esa disociación que tiene de armas nucleares y porque también el personaje, el liderazgo de Putin hace que lo teman, ¿no? Yo creo que pasa por otra cosa también, que agregaría. En 1962 vos no habías nacido, pero No, yo sí, pero era chiquito, yo era muy chiquito, ¿ok? Bueno, en 1962 se produce la crisis de los misiles en Cuba, sí. ¿ok? En ese momento a Khrushchev no tuvo la menor duda de que Kennedy estaba dispuesto a utilizar las armas nucleares para que los soviéticos sacaran los misiles de Cuba, ¿ok? Y como nadie gana en una guerra nuclear, sacaron un win-win, ellos iban a sacar los misiles, los norteamericanos los obsoletos que tenían en Turquía y a no reponer o poner los que pensaban para Italia. Para Rusia, olvídate de Putin, para la élite rusa, que Ucrania entre a la OTAN es como los misiles soviéticos en Cuba. Es decir, para ellos es absolutamente insostenible, inviable que Ucrania sea parte de la OTAN. Porque si Ucrania es parte de la OTAN, Rusia deja de ser una gran potencia y eso no lo van a ceder como no lo cedió Kennedy. Entonces, en el meollo de este tema, y que vuelvo a la cuestión nuclear, es que esto es tan vital para esa Rusia que se considera una gran potencia, que el uso de un arma nuclear está sobre la mesa. Y es más, desde la Academia Rusia hay un think tank que se llama el Russian International Affairs Council. Hubo un artículo de hace 5 o 6 meses atrás en el cual uno de los principales asesores estratégicos del Kremlin dijo que había llegado el momento de considerar si no era necesario que Rusia lanzara un arma nuclear táctica sobre un blanco en Occidente para fijar el nivel de su determinación con respecto a esta guerra. Entonces, cuidado, Nicole. No estamos hablando sobre una situación que, bueno, quizás puede ser. Para Rusia, esto es así de vital. Y esto no lo digo yo solamente. Lo decía hasta que falleció Henry Kissinger, lo dice John Mearsheimer, con el cual no coincido en su mirada sobre Israel, pero sí sobre esto. Y se los dijo George Kennan. George Kennan fue el principal sovietólogo que tuvo Estados Unidos en mucho tiempo. Este es el autor del famoso, para los nerds, Telegrama X del 47, en el cual dijo cómo la Unión Soviética iba a caer, que después fue un artículo en Foreign Affairs y todo eso. ¿Cuál es el tema? Que cuando en el 97 lo van a ver algunos funcionarios de Clinton a este señor Kennan, ya muy grande, y le dicen que pensaban llevar la OTAN hasta las puertas de Rusia, el tipo les dijo, no lo hagan porque van a tener una guerra. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, desgraciadamente. Claro, pero bueno, el que comenzó la guerra fue Rusia. Sí, claro que la comenzó, pero, a ver, yo no voy al tema, pero todos lo sabían. Eh, Todos lo sabían que iba a pasar eso, porque fíjate vos lo que dijo Angela Merkel, perdón, de los acuerdos Minsk 1 y 2, que dijo que eran acuerdos para ganar tiempo. Yo no estoy, a ver, Nicole, no me vayan, me van a matar tus seguidores diciendo estoy defendiendo. No, no estoy defendiendo a Rusia, estoy no, no es, diciendo es ver la realidad, sí. cómo, cómo es el tema. Los que crean que los rusos van a ceder el terreno que tomaron y van a ceder que Ucrania entre en la OTAN, son los que pueden haber creído que en Cuba podían permanecer misiles nucleares de la Unión Soviética. Es imposible, inviable. Ahora,
pero se incorporó Finlandia, se incorporó Suecia, eran países neutrales supuestamente. ¿Eso no es tan relevante para Rusia si están ahí? A mí me parece que no por esto. Si vos me dijeras que Rusia tiene el poder militar convencional, no nuclear, que tenía la Unión Soviética, en el cual en su doctrina estaba invadir el occidente de Europa a través de la brecha del Fulda y toda una historia extraña, invadir a Europa occidental con medio de tropas convencionales, crear un gran descalabro en las fuerzas de la OTAN y en todo caso que se llegara a un intercambio de armamento nuclear táctico sin el estratégico y que en ese intercambio ellos quedaran mejor posicionados. Eso Rusia no lo tiene, Claro. porque no tiene, como hablamos al principio, esa capacidad convencional. A no tener esa capacidad convencional, que se sumen Finlandia o Suecia para Rusia en su tema de disuasión, a mi justo punto de vista, no es relevante. Sí, ¿Está ahora claro? Guillermo, bueno, son Pero es mi muchos, punto de vista. sí, claro, son muchos temas y una cosa lleva a la otra, este dominó Mm, de la red mundial que es fascinante, peligroso y fascinante. Pero, por eh, ejemplo, hablemos entonces, voy a ir país por país de su poderío mundial y militar, pero a propósito de Rusia, ¿no le molesta entonces a Estados Unidos tener esta alianza Venezuela-Rusia? Eso es también tener en la nuca casi como la crisis de los misiles, pero no, no estamos en Guerra Fría, es distinto, pero hay mm. colaboración militar entre Venezuela y Rusia. Y Estados Unidos se ha mantenido, más allá de las declaraciones de ahora de Trump, que viene recién asumido, pero se ha mantenido bastante pasivo en torno a tener a una Venezuela que está al lado de su frontera con estos acuerdos militares con Venezuela e Irán. ¿Por qué ha mantenido esa pasividad? ¿No importa? ¿No le llega tanto a Venezuela ayuda militar? A ver, primero, la ayuda militar de Rusia a Venezuela es algo que los venezolanos han pagado con lo que no tienen y que encima son tan inútiles los militares venezolanos que está todo derrumbrándose porque no pueden ni mantenerlo ni nada. Han gastado centenares, miles de millones de dólares por material que está eh, pudriéndose, si se me Ah, permite el término. Pero es lo esperable de estos tipos. Ahora, ninguna de la situación de apoyo militar de Rusia, ahora voy a Irán, de Rusia y menos China ninguna a Venezuela compromete la seguridad de Estados Unidos. El que sí compromete la seguridad de Estados Unidos es el tema de Irán y básicamente en la forma en que Irán se ha infiltrado en organizaciones terroristas y todo este tipo de cosas en muchos países de la región. Cuidado, los tenemos tanto ustedes como nosotros ahí en Bolivia. Está sí, claro claro, que y están hay infiltrados en los decenas y carteles decenas, y trabajan en conjunto con pero los por carteles de supuesto, droga, claro. el tren de Aragua y toda esa historia. Entonces, cuidado con eso. Entonces, ahí me parece que viene el problema. También creo que a diferencia de lo que piensan las muy bullangueras izquierdas latinoamericanas, nosotros no tenemos una dependencia del imperialismo norteamericano, tenemos una ausencia del imperialismo norteamericano porque hace décadas que Estados Unidos ha abandonado la región. No nos miran. Recién pero lo ha olvidado, pero completamente. Si no, no sería la región el aquelarre que es, y tampoco la región tendría esa presencia económica, financiera, yo diría no política por ahora, de China. Fíjate lo que ha pasado el 14 de noviembre del año pasado con la inauguración del puerto en Chancay, En Perú. cerca de Lima. Ese puerto, para aquellos que no están en esa frecuencia, los chinos lo han mencionado como uno de los puertos más importantes del Pacífico y lo consideran que va a estar a la altura del de Singapur. Vos fíjate lo que te estoy diciendo. Y que están pensando los chinos en construir una vía férrea que una Chancay con San Pablo en Brasil. Y vos te pones a pensar qué otros emprendimientos de Estados Unidos están a la par en la región y la respuesta es cero. Quizás vos me puedas ayudar con alguno, pero alguna cosa como la Alianza para el Progreso de Kennedy, o no hay nada de eso. Claro, ahora están mirando a Panamá principal. La gente se queda con los titulares de las declaraciones de Trump, pero tiene que ver con eso, con
con las inversiones chinas en el Canal de Panamá, que sigue siendo una de las rutas más relevantes para el comercio geoestratégico. Yo no sé cómo lo hará porque todavía no hay ningún anuncio de grandes inversiones Eh, ni... No, no, sí, no. cuidado con ¿Cómo algo, se- cuidado con algo, Nicole, porque los dichos de Trump son de un realismo crudo como los de Rusia con respecto a Ucrania, porque a lo Sí, del canal de Panamá le agregamos el tema de Canadá, Groenlandia y Groenlandia. Cuando vos agarrás un mapa y ahí encontrás racionalidad cuando pensás en Estados Unidos como una gran potencia. Cuando vos agarrás un mapa que mire al planeta Tierra desde el polo norte, ¿me comprendés? Es decir, que lo primero que vos ves es el polo norte, toda esa zona, y cuando vos a eso le contemplás todas las rutas de navegación que se han abierto por el descongelamiento del Ártico, ¿me seguís hasta ahí? Decime si sí, voy sí, sí. demasiado rápido. No, no, está perfecto. Bueno, Las nuevas ahí te, rutas. ahí te das cuenta, exacto, ahí te das cuenta que todo el borde norte de Alaska, todo el borde norte de Canadá y todo Groenlandia actúa como un bloqueo a la salida de esas nuevas líneas del Ártico. ¿Me comprendés? Líneas del Ártico sobre las cuales tiene 24.000 kilómetros de control Rusia. ¿Me comprendés? Y que tiene presencia militar permanente en ese lugar. Eso es lo que está viendo la administración de Trump. ¿Cómo lo Claro, harán? No sé. no sabemos cómo lo va a hacer. No es el primer presidente de Estados Unidos que quiere Groenlandia. Claro, se mezcla esta manera que tiene de hablar Donald Trump, pero cuando uno realmente le saca la manera en que mueve la boca, las manos, y le saca toda todo el show, digamos, es un presidente bastante directo y la tiene clara. Y creo que la prensa tradicional no lo ha comprendido porque lo pone como un chiste. Quiere comprar Groenlandia. No, 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 no. Sabe no, perfecto hacia dónde va el mundo. Hay que tomarlo en no, serio. no. Yo tomaba en chiste, te digo de verdad, en contra de la masa de los medios argentinos a Biden. Lo de Biden, lo de Biden ha sido una tomadura de pelo para todo el mundo, porque si el tipo no estaba en condiciones de ser candidato a renovar su mandato, ¿me comprendés? ¿Por qué podía estar en condiciones de manejar el gobierno? Con Biden se ha producido el peor estado de situación estratégica de Estados Unidos desde la pésima gestión de Carter que murió hace pocos días atrás. Durante esta gestión de Biden se han producido un matrimonio forzado entre Rusia y China. Y eso es una noticia estratégica pésima para todo Occidente. Algo que cualquier analista más o menos serio sabe que Estados Unidos en algún momento tiene que iniciar un proceso para sacar a Rusia de ahí. Sí, leía que esa alianza sin límite, cuando firmaron una alianza sin límite entre Rusia y China, decían hay una diferencia porque durante la Guerra Fría tenían cierto acercamiento y tenían cierta alianza con una Unión Soviética en ese momento, estamos hablando de la Guerra Fría, mucho más poderosa que China. Y ahora se invirtieron los papeles y es una alianza en la cual China es más poderosa que Rusia. ¿Es así, Guillermo? Estoy totalmente de acuerdo con vos y me parece que equivocadamente la élite política de Moscú cree que están a la par de los tipos que están en Beijing y me parece que eso no es así. Pero además te sumaría una cosa más. El desafío que plantea China a Estados Unidos es mucho más peligroso, mucho más complejo que el que planteaba la Unión Soviética. Porque el desafío que te planteaba la Unión Soviética era un planteo de tipo político, si se quiere, de tema, de un aspecto militar, ¿me comprendés? Mm. Pero China te corre, diríamos acá en Argentina, por el lado de la influencia económica, de la influencia financiera. El África es dominada por los chinos, ¿me comprendés? Entonces el tema es mucho más complejo y mucho más difícil de poder enfrentar, ¿eh? Cuidado. Claro, y como no nos gustan, ¿a quién le gustan las guerras? Se habla de la guerra comercial entre China y Estados Unidos
con un Donald Trump que fue el primero que golpeó la mesa en su primer mandato con respecto al avance chino y se hablaba de guerra comercial. Se sigue hablando. No es guerra comercial. Evidentemente tiene componentes de guerra comercial. No es una guerra comercial, es una guerra por la supremacía en el mundo, es una guerra geopolítica, no sé cómo lo quieres nombrar tú, Guillermo. No, sí, tal cual. A ver, también debemos entender que así como nosotros somos personas que no somos eternas, determinadas situaciones en el mundo no son eternas. Todas las grandes potencias tienen también un ciclo vital, ¿ok? Mm. Entonces, yo no te digo que eso sea ahora, pero nadie te puede garantizar que el estado de cosas en el cual nosotros desde Occidente observamos al mundo sea el que vaya a prevalecer hacia adelante. ¿Me comprendés? Hay un libro muy interesante de Henry Kissinger que se llama On China, que siempre Lo lo nombro. recomiendo vivamente. Vivamente, porque al leerlo uno se da cuenta de la magnitud del desafío que es China. Nosotros tendemos a ver a los chinos con una mirada, Ingenuo. digamos, Naive. casi muy, sí, estamos equivocados, Mm. como también estamos muy equivocados, sobre todo aquí en Argentina, con la mirada que tenemos sobre otro gigante que va a ser la cuarta gran potencia, que es India. Nosotros en Argentina pensamos que India es una tierra de faquires semidesnudos, de vacas que van deambulando por ahí y de gente pobrísima. Mirá, eso es una parte de la India, pero no la India que es relevante en el mundo. Vos fíjate cómo lo reciben a Narendra Modi, que es el primer ministro, en cada lugar donde va, en cada lugar donde va. Pero, ¿no te parece que la India es una eterna promesa y en algún minuto nunca entra realmente de lleno al concierto internacional? Tenemos que es la democracia más grande del mundo, pero es una India cerrada, es una India que incluso comercialmente tiene muchas trabas. Del punto de vista del potencial, lo sabemos, pero es como la eterna promesa, es como el eterno candidato a la Unión Europea que era Turquía. Yo no sé si a esta altura lo sigue siendo, pero India es la eterna promesa y realmente nunca ocurre más. Ah, yo tengo ahí mis dudas. Eso de la eterna promesa siempre se ha aplicado sobre Brasil, ¿viste? Se ha dicho También, mucho que Brasil siempre también. es también una eterna promesa. Pero yo me permito dudar de eso. Ok. Te explico por qué. Porque me parece que la élite india, con todos sus problemas, tanto del partido del Congreso como del BJP, que es el partido, o BBJ, no me acuerdo, que es el partido que tiene a Narendra Modi hoy en el poder, van haciendo los cambios que se va desarrollando en India en la medida en que la cultura de esa enorme y diversa población lo va asimilando. Entonces me parece que la velocidad de ese cambio es distinto. También hay que tener en cuenta que India no está pensando en en disputar mucho a nivel global, sino que lo que se quiere asegurar es su preeminencia en la cuenca del Índico. Yo suelo Indo-Pacífico. escribir y decir que la India, si, claro, pero sobre todo en la cuenca del Índico, ¿no es cierto? Si vos te fijás un mapa de la cuenca del Índico, la India, que es como esa península que está ahí, se asemeja a la Italia de la época romana, cuando hablaban del Mare Nostrum, ¿no es cierto? Vos lo fijás y esa Sí. Italia que estaba ahí, está todavía en el Mediterráneo, era para ellos ese Mediterráneo, ese mar de Roma. Hace unos años atrás, el jefe de la Armada India, dando una conferencia, creo que en Europa, en el RUSI, en el Royal United Service Institute, dijo, para nosotros el Índico es nuestro Mare Nostrum. Entonces, yo entiendo lo que vos me decís, pero creo que India ya está mostrando capacidades que van más allá de las de una promesa. ¿Eh? Sí, Guillermo, voy a ir de nuevo a las armas y al poder de los países. Ok, ¿Cómo sabemos realmente de China y su poderío militar si es una dictadura y realmente conocer lo que pasa allá adentro es bastante difícil? ¿Es realmente tan poderoso como lo estamos hablando acá? ¿Cómo saberlo también?
A ver, en eso de cómo saberlo se ha, vos sabés que ya desde hace aproximadamente 40, 50 años el problema de saber qué es lo que pasa ya no es el principal problema para producir inteligencia, sino cómo procesás el altísimo volumen de información, ¿no es cierto?, para poder ser producido. De China lo que tenemos hasta ahora es que se ha producido un cambio de una fuerza que era hasta los 70, una fuerza de masas, de gente abrumadora, un ejército de masa, a algo más chico y de calidad. Eso por un lado, y tiene que ver con sus fuerzas terrestres. Lo que ha saltado de una manera muy evidente es todo el avance de desarrollo en el tema naval. Cuando hablo de naval, hablo de todas las dimensiones navales, de las capacidades anfibias, submarinas, de superficie y aérea, y de sus fuerzas aéreas y de sus fuerzas nucleares. China está dando pasos para convertirse de aquí a 20 años en una potencia naval que pueda salir del primer collar de islas. El primer collar de islas son una serie de islas grandes y chicas que vas desde Japón, Corea del Sur, pasa por, te iba a decir Finlandia, Filipinas, ¿no? Y Singapur. Ese es el primer collar de islas. De ahí viene esa fuerza de portaaviones que ha desarrollado, la aviación embarcada para la misma, pero le va a llevar muchos años generar la cultura operativa para que eso sea eficiente. ¿Está? El otro paso en el cual están muy avanzados, pero están atrás en números, no en calidades de esa nota de advertencia que nos lleva a Japón de la segunda mitad, del comienzo de la segunda mitad del siglo XIX. Cuando la dinastía Meiji, creo que era, decide abrirse al mundo, ¿ok? Los tipos en 40 años lograron tener la fuerza naval más importante del Pacífico, que derrotó al Imperio Ruso en Tsushima, y la fuerza militar terrestre más importante, que también derrotó a esos mismos rusos ay, por Dios, en toda la zona de Corea donde estuvieron peleando. Entonces, cuidado con estos tipos de Oriente que son muy puntillosos en aprender, suelen ser buenos alumnos, son muy meticulosos, entonces cuidado con la sorpresa que puedan dar en el sentido de que, bueno, estos tipos no tienen experiencia, pero de vueltas a primera, puestos en un estado de situación complicado, te sorprenden con algo. Claro, ¿qué pasa con Irán? Irán, que también amedrenta al mundo, un actor relevante en el Medio Oriente, pero ya viene con ciertas debilidades producto de la guerra que se inició el 7 de octubre. Voy a ir a eso, pero antes quiero entender bien cuál es el real poderío y desarrollo tecnológico de Irán con una casta de clérigos que tiene asfixiado al país. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera pueden realmente desarrollar y ser innovadores y tener armas potentes a la altura de las grandes potencias si ese mundo político que tienen no permite poder hacer intercambio ni poder hacer un desarrollo libre? Mira, yo vengo diciendo ya hace muchos años que Irán es una farsa en términos militares. Y eso lo demostró clarísimamente Israel con los dos golpes que les pegó al territorio iraní en respuesta a los ataques que recibió. Entonces, en términos militares, Irán es una farsa, a mi juicio. Lo que sí tiene Irán y que es eficiente es su capacidad para exportar terrorismo, su capacidad para organizar células terroristas dormidas, su capacidad para sostener proxies alejados de su frontera, eso lo tiene. Pero cuidado, en el caso de Gaza, sur del Líbano con Gaza con Hamas, la Yihad Islámica, el Estado Islámico, sur del Líbano con Hezbollah, han recibido tal paliza de parte de Israel que han demostrado, a mi juicio, sin lugar a duda, que el peligro que representa Irán es un peligro en los términos que te mencioné antes, ¿está claro? Y que creo que están dadas las circunstancias para pegarle el golpe que los haga temblar de un saque que es
pegarle duramente a su infraestructura petrolífera, y eso les corta un gran suministro de dinero, que es lo que sostiene al régimen. Cuidado con eso, ¿eh? Sí, ahora con un Hamas y Hezbollah y hutíes más débiles, ¿acaso no es más Sí. seguro en la zona del Medio Oriente? Digo porque tanta crítica que se le ha hecho a Israel después del 7 de octubre, No. a través de los medios tradicionales. Yo sé que por abajo la diplomacia de los países occidentales funciona distinto, pero ¿acaso no es más segura la zona con estos grupos terroristas debilitados? Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo considero que hoy, a pesar de este tratado de acuerdo de paz en Gaza que le ha impuesto Estados Unidos a Israel, Mm. la situación estratégica de Israel hoy es considerablemente mejor a la que tenía previo al 7 de octubre, porque hoy se ha demostrado la incapacidad de Irán como una amenaza militar, se ha roto el brazo norte de la pinza que sobre la península arábiga Irán tenía por el sur con Yemen, con los hutíes, y al oeste de Israel y al norte a través de Gaza, el sur, el Líbano completo, Mm. y Siria. Entonces, creo que están bien. En Siria, ahí tenemos una incógnita, Nicole, Mm. porque Siria, lo que se produjo con la caída del oftalmólogo Bashar al-Assad, es oftalmólogo, estoy diciendo No, la sí profesión que sé, tiene. si se crió en Sí, Occidente, bueno, sí yo por eso. sé. Bueno, pero que no ejerce, pero ¿qué va a hacer? No ejerce, Eh, no. ahí se Vamos con produjo esta un doctora. efecto, ¿no? Sí, un efecto no deseado. Fue tal la capacidad de Israel de golpear a la Hezbollah en el sur del Líbano que tuvieron que sacar fuerzas de territorio sirio para sostener, y ahí también fueron diezmados. El régimen se sostenía por esas fuerzas iraníes, lo que quedaba del ejército sirio y el apoyo aerotáctico que le daba Rusia, no más. Al carecer de esa pata del contingente se cayó Siria. Y cuidado, que en Siria los que aparecen gobernando, gobiernan la franja que está costera, porque después tenés dos sectores manejados, no comunicados entre sí por los turcos, el sector de los kurdos, los 2.000 hombres de Estados Unidos que están boyando por ahí, y en el medio distintos agrupamientos del Estado Islámico. O sea que nadie está controlando toda Siria. ¿Qué tan desarrollado tiene su área de armamento nuclear Irán? Me parece que ese es un punto de inflexión. Hacia allá iba Irán. ¿Está cortado eso? Israel no puede permitir que Mm, Irán tenga... Bueno, Israel no, y el no, mundo, en realidad, el mundo occidental, no no. pueden permitir que tenga armas nucleares o la bomba No. nuclear. ¿En qué etapa está Irán en eso? Mira, yo estimo que no lo puedo saber en qué etapa está, pero confío en que Israel va a impedir que eso suceda. Ahora está Trump en Estados Unidos, pero yo no apostaba un peso porque Estados Unidos se decidiera impedir esa situación de parte de Irán. Recordemos que este gobierno, esta administración demócrata le levantó sanciones, permitió que miles de millones de dólares entraran allí, así que yo creo que mis únicas esperanzas están en Israel, ¿eh? Sí, te pregunto por Israel. Israel es uno de los ejércitos más desarrollados y potentes en el mundo, un país tan pequeño. ¿Qué nivel de sofisticación además tiene, producto de lo que hemos visto ahora después del 7 de octubre, como ha hecho esos atentados bastante dirigidos para no afectar a la población civil contra altos comandantes de la yihad islámica? ¿Cuál es la realidad del ejército de Israel y cuánto también depende de Estados Unidos? No, a ver, las Fuerzas Armadas de Israel son, en capacitación y tecnológicas, están a la altura de las grandes. Israel es una potencia media, ¿ok? Pero opera en Medio Oriente como si fuera una gran potencia. ¿Me comprendes lo que te quiero decir, no? Es una potencia media que actúa como si fuera una gran potencia. ¿Estamos ahí? ¿Me escuchás? Perfecto. Ah, ok, porque sabía. Ok. En punto a eso, sus capacidades militares son las que vos podrías esperar de Rusia, de China, de Estados Unidos, del Reino Unido o Francia o la propia Italia. Tienen una capacidad nuclear que que ellos nunca la confirman ni niegan, que se calculan alrededor entre 90 y 100 armas nucleares.
Pero la cuestión que tiene Israel es que siempre se ha acostumbrado o ha desarrollado fuerzas para hacer guerras de relativa corta duración, de alta intensidad, pero de corta duración. Y tuvo un esfuerzo de más de un año en una campaña contrainsurgente. Y eso hace que vamos a ver por un tiempo una reorganización de sus fuerzas militares, porque, insisto, tenemos que pensar que es un país de 10 millones de habitantes, que llegó a movilizar 300.000 tropas, ¿está claro? Y entonces eso tiene que recomponerse luego de más de un año de guerra. ¿Quiénes son los grandes fabricantes de armas, Guillermo? Todo el mundo fabrica armas. Los grandes fabricantes, a ver, los grandes fabricantes son Boeing, Raytheon, General Dynamics, las 5 grandes que están en Estados Unidos. Pero hay otras empresas muy grandes en Europa, hay otras empresas no menores en Rusia. Rusia por la guerra se ha retirado del mercado, pero Rusia era el segundo proveedor de armas de todo el mundo. El segundo fabricante de armas de todo el mundo es Rusia. ¿Ok? Entonces, y hay también muchas industrias militares que apuntan a nichos donde no pretenden pelear contra los grandes, sino en mercados donde puedan adquirir sus bienes o servicios y que los puedan sostener en el tiempo. De eso Brasil es un actor muy importante, esos han sido muy inteligentes en cómo llegar a determinados mercados en Asia y en África, han sido muy hábiles en eso, inclusive de Europa, pero bueno, son muchos los países que producen y sin hablar del mercado negro. Te iba a preguntar del mercado negro, leía el otro día cifras que me parecían escandalosas. Ha aumentado, es más potente, es más grande hoy en 2025 el mercado negro de armas. ¿Funciona de una manera paralela al mercado oficial? Pero por supuesto, mirá, hubo noticias ya de hace muchos meses que parte del armamento que ingresaba de la OTAN a Ucrania estaba entrando al mercado negro. ¿Está? Entonces, en esto hay que entender también que hay una demanda de cierto material que ya es descartado en otros países, ¿me comprendés? Pero que tiene alta demanda en otros porque es sencillo de usar, están acostumbrados, es barato y necesitan de ese tipo de material. Entonces eso hace que el mercado negro esté funcionando. Y además tenés decenas de organizaciones terroristas en el mundo, decenas y decenas que manejan también ese tipo de materiales y tienen demandas, ¿no? Pero un ejército formal de un país se puede ver utilizando armas que, porque igual hay un seguimiento, se puede ver utilizando armas que adquirió en el mercado negro o es difícil de detectar. ¿Quiénes compran estas armas, Guillermo? Uno piensa en el grupo Wagner, uno piensa en mercenarios, pero a No. veces son los propios países, ¿no? Hay algún país como Pakistán donde la principal fuente de ingresos para sus armas es la venta del opio. Claro. ¿Ok? Entonces, es muy probable que y hay mucho material que se consigue de diversas formas. Yo no, es más, hay también naciones que tienen sus servicios de inteligencia, necesitan equiparlas con ciertas cosas que se consiguen en el mercado negro y para tratar de enmascarar que esas acciones se están desarrollando. Entonces, es bien complejo esto, ¿me comprendés? Hay mercado para todos. Hay Claro, mercado para ahora, todos. ¿cuál es el arma en la actualidad que la lleva, que cualquier ejército la quisiera? ¿Hay algo que se pegó un salto en tecnología, Guillermo? Bueno, volvemos al tema de drones, que el tema de guerra electrónica es algo que esta guerra en Europa va a hacer repensar a muchos sobre esos temas. En sistemas de defensa antiaérea, acá ahí te quiero dar un ejemplo que me parece que es bastante gráfico. Todos quedamos sorprendidos por la eficiencia del sistema de defensa multicapas que tiene Israel. Lo Sí. que no tiene, pero eso que tiene Israel no lo podés replicar en el tamaño de otro país muchísimo más grande como los nuestros o cualquier país europeo, porque Israel puede hacer esa saturación
porque es muy chico, porque es muy pequeño, ¿me comprendés? Pero otros países, aunque sean grandes potencias o potencias medias, tampoco tienen la capacidad de defender todo el territorio como los israelíes en su defensa aérea. Entonces, eso es un desafío enorme. Creo también que esta guerra en Europa y lo que pasó en la campaña tanto en Líbano como en Gaza va a hacer de despertar a algunos tecnócratas de los que son los políticos que están en los ministerios de defensa de muchos países, que le dicen a la población que las guerras del futuro o las guerras actuales son unas que se manejan por botonera. Cuando vos ves en las imágenes soldados marchando, entrando a combatir a localidades, saltando, cambiando de posiciones, como si fuera la guerra en Corea o en la Segunda Guerra Mundial, porque lo que no te dicen esos políticos es que esas guerras de botoneras, no nucleares, de botoneras, en que vos le lanzás un misil o otro, vos le causás un daño al otro, pero si vos no tenés presencia de tus tropas ahí, ese otro está en capacidad de reorganizarse y volver a jorobarte. Fíjate lo de Yemen, reciben ataques masivos desde el aire permanentemente o de una manera habitual, pero los tipos a los pocos días se están tirando otra vez. ¿Por qué? Exacto. Porque no tenés a alguien ahí. Y no es una condición entonces para que se vayan reemplazando los ejércitos o en realidad el ser humano en el ejército, los militares, la inteligencia artificial. ¿Qué rol está teniendo la inteligencia artificial en las Fuerzas Armadas y en las guerras, Guillermo? ¿Cambió el paradigma o no es tanto? No, la inteligencia artificial ya ha entrado. A mí me parece que entró eh, eh, con ciertos límites. A ver qué te digo. Para todo lo que sea el procesamiento de altos volúmenes de información y que te llega de manera aluvional, es como si vos, para preparar tu programa, ¿no es cierto?, al mismo tiempo te llegara información de distintos lugares de ese programa y tuvieras que tener tu gente para, che, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo proceso? ¿A qué le doy más importancia? ¿A qué no? Bueno, para eso la inteligencia artificial es muy buena. Para la defensa antiaérea, la inteligencia artificial es muy buena. Para procesar altos volúmenes de información y producir inteligencia de uso táctico, estratégico o estratégico nacional es muy buena. Pero, Nicole, cuando entras a la etapa, digamos, nuclear de un posible intercambio, y yo no creo que haya un solo político, espero al menos, que se vaya a guiar por un reporte de inteligencia artificial para ver si va a ser un lanzamiento nuclear o no. Ujú. ¿Me comprendés lo que te digo? Sí. Porque me parece extremadamente peligroso ese camino. ¿El mundo está entrando en una fase o en un momento o en una etapa de más guerras? ¿O cuando uno analiza los distintos ciclos del mundo, siempre hay guerras? Es muy distinto a veces la sensación mediática y comunicacional. Leía Claro, acerca, cuando terminó la Guerra Fría y cae el muro de Berlín, mucha gente tiene esta sensación equivocada de que el mundo sí. entró en una fase de paz. ¿Por qué? Ya no había dos grandes bloques. Pero el otro día leía la cantidad de guerras que se produjeron en los 90. Entonces, ¿cuáles son los números o cuál es tu respuesta, Guillermo? ¿Estamos entrando en un momento de más guerra o no necesariamente? A ver, lo primero que yo te diría para esos que pensaban que habíamos llegado, viste, como el fin de la historia, el pobre Fukuyama, que lo han crucificado con eso, ¿no es cierto? Quizás excesivamente. Les ha faltado leer historia a todos ellos, porque la guerra no es una situación inhumana en los términos de que es algo extraño a la condición del hombre, sino que ha chapeado, ha formado a la historia humana a lo largo de toda la misma. Puede no gustar o no, pero es así. Lo que sí puntualmente creo que debiéramos entrar a una etapa de menores eh, posibilidades del choque entre grandes potencias. Y que ese es el punto culminante, porque un choque entre grandes potencias, Nicole, nos lleva puesto a todos. Se sacuden el mundo, ¿Está? claro. Entonces, exacto, en punto a eso creo que si Trump quiere
enfocarse en China a largo plazo para contenerla, necesita, pero imperiosamente, enfriar el hotspot del Medio Oriente, empoderando a Israel, que ya de hecho es la potencia hegemónica que da la seguridad en ese lugar, y terminar la guerra europea y ver de qué manera, como hablamos hace un rato, a Rusia le empezamos a tratar de sacar del brazo chino. Si eso no ocurre, si se pretende seguir con la guerra en Europa y con contener a China, el riesgo de una escalada que interpele a las grandes potencias no se va a acabar. Exacto. ¿Tú crees que entramos también en una fase de bloques más definidos? Hablamos de bloque chino-ruso. Eh, Sí, este mundo multipolar, pero también en un momento en que las dictaduras que antes se disfrazaban de democracia ya no son, ya no están escondidas y la dictadura hoy es dictadura. ¿Tú crees que se van a producir ejes o bloques más bien. definidos? Mira, yo no creo que el mundo sea multipolar, creo que es bipolar. Es bipolar y Somos tiene todos una cabeza en bipolares. Washington y otra. No, claro, sí, no, se hace, pero una cabeza es Washington y la otra Beijing. Moscú, todo el resto giran por ahí, pero el tema es China, Estados Unidos, ¿ok? No, no tienen el mismo peso. Este, por más que en el discurso te digan que sí. Y las dictaduras, sí, se desnudan y hay mucha hipocresía con ellas. Yo te diría una que hay una gran hipocresía. Yo creo que hay un gobierno autoritario en España. No tengo dudas que el señor Sánchez es un autócrata en España y un prototiranuelo que está ahí dando vueltas, desgraciadamente. Entonces, no solamente la tiranía proviene de tipos estrafalarios y tragicómicos como Maduro, Claro. o un pedófilo como Ortega en Nicaragua. Te puede aparecer un tipo muy elegante como Sánchez, que habla muy bien inglés, pero es un autócrata también. Entonces, es un mundo interesante el que vivimos. Sí, dos cosas para ir terminando. Te iba a preguntar por Norcorea. Prueba misiles a cada rato. Yo no sé, hace 2 años atrás le fallaban. Yo te decía, le caía a los pies a Kim Jong-un. Hace un mes atrás probó un nuevo misil balístico de largo alcance de combustible sólido, decían. Y ¿Qué tan real es el poder militar de esta dictadura y este país que parece un túnel oscuro, que nadie entra, nadie sale? viste que como Cuba, porque es hereditario el poder en Claro. Corea del Norte. Es de la familia Kim, ¿no es cierto? Viene del abuelito, el papá, y ahora el chico y no sé, será la hermana o la hija. Mm. Y Corea del Norte, hoy escribí sobre eso en X, Corea del Norte es como Irán en sus fuerzas convencionales, es una farsa. Sus fuerzas convencionales es un catálogo de un museo de armas. Están atrasadas en un montón de cosas, alguna cuestión moderna, pero están mayormente. El peligro es que tiene capacidad nuclear. Y en esto hay una duda, que nadie todavía tiene en claro, pero piensan que es posible que lo hayan hecho. Es decir, los tipos han hecho pruebas nucleares, Nicole. Eso no hay duda. ¿Me comprendés? Las hicieron. O sea, arma nuclear tienen. Lo que se duda es si han tenido la tecnología necesaria para reducir esa arma nuclear al tamaño de una cabeza de la carga útil de un misil. ¿Está claro? Eso está en duda, pero ante la duda es muy probable que lo tengan estos tipos. Corea del Norte tiene capacidad para lanzar 2 o 3 misiles nucleares quizás contra Japón o contra Corea del Sur y 1 o 2 contra Estados Unidos. Y al momento siguiente se transforma en la playa de estacionamiento más grande de Asia. El problema que tiene Corea, el problema que causa Corea del Norte es que con esta arma nuclear, Nicole, lo que se ha asegurado el régimen es que nadie va a invadir Corea del Norte por el riesgo y nadie, me parece, va a propugnar un golpe de Estado en Corea del Norte porque no tenés la seguridad de que Kim en el último momento, ante un golpe que pudiera ser exitoso, aprieta el botón, da las órdenes y se lanza un arma nuclear. Entonces, esa es para mí la herramienta que le ha dado el poder nuclear al régimen de Corea del Norte. La la posibilidad de permanecer en el tiempo.
Qué increíble, Guillermo, que con toda la tecnología, la inteligencia artificial que estuvimos hablando, los drones, etcétera, las armas nucleares siguen siendo el poder mayor, más disuasivo que tienen los países. Y para terminar, quienes queremos la paz en el mundo y que todo salga bien, decimos, bueno, ya se vio el efecto que tienen las bombas nucleares en el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Es tanta la destrucción que ningún país que la tenga o ningún gobernante o por dictador que sea que la tenga, se va a atrever a hacerlo y a cargar esas consecuencias. Es tan así o realmente sí puede existir el momento y el punto de inflexión en que un gobernante, siempre pienso más en las dictaduras, porque en las democracias por último uno tiene que rendir cuentas, sometimes, a veces, pero ¿es tan así o tú crees que efectivamente puede ocurrir un momento de alguno de estos dictadores, estos países en problemas, que sí lance una arma nuclear, A ver, una bomba nuclear? yo creo que países, aún siendo dictaduras como China y Rusia, son países que a la hora de discutir el empleo de un arma nuclear se rigen por procedimientos de realismo. ¿Está claro? En eso tengo mucho más temor de lo que pueda hacer Kim Jong-un o lo que pudieran hacer los ayatolás con un arma nuclear. O el Papa con un arma nuclear, porque vos no sabés en qué momento recibió del cielo un mensaje de que apriete un botón. Exacto. En ese punto, no garantizo que no usen un arma nuclear, pero sí que la puedan usar de una manera de negociar, es decir, te golpeo a vos para mostrarte mi determinación, veo cómo me podés responder, pero siempre en la búsqueda de negociar y sabiendo de que al final del día, lo ha dicho la misma Rusia hace muchas veces estos últimos meses, nadie gana. La única salida de la disputa entre dos grandes potencias, de una disputa por un objetivo vital, es un win-win, que los dos salven la cara. Porque si uno piensa que va a humillar a una potencia nuclear por un objetivo que es vital para ellos, ahí vos los acorralaste y podés tener un problemón. Porque cuidado, Nicole, puede ser que las personas sean, ¿cómo se llama?, racionales a la hora de ver si van a emplear esto o no. Pero no todas las decisiones son tomadas de manera racional. Claro. Y las presiones que hacen distintos grupos de poder, nadie garantiza que sean de esa manera. Entonces, es siempre un peligro. Sería genial que no hubiera armas nucleares, pero existen y van a seguir existiendo. Por, por último, ¿por qué Argentina está comprando F-16? ¿Se está armando? ¿Está modernizando su Fuerza No, Armada? no, Acá hemos leído algunos ah, papers que dice que Argentina mira el sur de Chile. Ya está mirando. no, Tiene no, ciertas no, no, intenciones en la Antártida. ¿Qué pasa con Argentina, no. nuestro vecino? Argentina tiene un gobierno que se dio cuenta de que yo creo que desde antes de 1983, tiene Fuerzas Armadas que son un desastre. A diferencia de lo que ha pasado en Brasil y lo que a mi juicio ha pasado en Chile, en que ha habido yo he leído trabajos del expresidente Lagos Mm. diciendo que nunca más Chile va a afrontar una situación crítica sin tener capacidades militares relevantes. La élite política argentina, que a pesar de lo que ustedes puedan pensar en Chile, a mi juicio es una élite bastante patética, la nuestra, ha descuidado todo la Argentina no controla su espacio aéreo, la Argentina no controla, no controla sus fronteras, no controla su mar. Ustedes no piensen en las categorías de lo que puede hacer Chile para controlar su espacio, su frontera, y a pesar de los controles que hacen, tienen el tren de Aragua en el norte y todas esas Mm. cuestiones. La Argentina es un agujero negro en cuanto al control de su soberanía. Entonces se encontró con un gobierno que dice, esto tenemos que empezar a cambiarlo. El problema que hay es que esta Argentina es una Argentina pauperizada y yo tengo mis serias dudas, yo tengo convencimiento de que al señor Milei le va a ir bien en lo económico. ¿Está claro? Y creo inclusive que el próximo gobierno que lo vaya a suceder va a aprovechar esas ventajas económicas para seguir creciendo.
y ojalá tomáramos el camino que hizo Chile en su momento y que hoy ha retrocedido un poco, pero ya lo encararán. Pero lo que sí no tengo, tengo absoluta seguridad es que a la élite política argentina le importa un pepino su soberanía. Tiene discursos de la Antártida, discursos de las Malvinas, del Atlántico Sur, pero es discurso para la tribuna bullanguera, nada más. Bueno, usarán los F-16 para alguna parada militar entonces. Bueno, para No, yo buscar creo que lo van a usar, ¿sabés para qué? Para controlar el espacio aéreo que hoy que hoy está Argentina abierto, sí. no está abierto a Los- cualquiera. sí. Es un desastre. Guillermo Laferrier, analista de asuntos estratégicos, veterano de la Guerra de las Malvinas, analista militar. Ha sido una grata entrevista, Guillermo, con tu conocimiento y tu honestidad. Espero tenerte más adelante en la entrevista de Nicole Rodríguez. Pero, cómo no, pues estoy a disposición, ha sido un gusto, lo disfruté mucho. Bueno, y a todos nuestros auditores, acuérdense del mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com, y me siguen apoyando a través de Patreon. Yo sé que tú también usas Patreon, Guillermo, en tus programas. Sí, Patreon, señor. San Patreon. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.